Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, para los que son nuevos, sepan que pueden siempre interrumpir, pueden hablar, pueden levantar la mano, pueden escribir, no hay ningún problema con eso. Y cualquier duda o cosa que quieran compartir o decir algo, siempre pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Pastor José Luis, bendiciones, bienvenido. A ver. Bueno, iniciando con ya que tenemos 2 o 3 personas nuevas, ¿alguno de los que estuvo la clase pasada que quiera dar, que se acuerda o mejor dicho, quiera explicar, que se anime a explicar un poco de los principios de la hermenéutica? ¿Quién se anima? Laura, ¿te animás? Estás muteada, estás muteada. Ay, profe. ¿Cómo me prueba, profe, usted? Un poquito de lo que estuvimos estudiando, por lo menos lo que yo anoté un poquito acá, de lo que usted hablaba de Jesús y la división, de hermenéutica, es más o menos lo que tenemos que analizar es de quién estamos hablando en la Biblia, primeramente, y después saber qué es lo que nos habla Dios a través de la palabra, ¿no? Sí. Yo le soy sincera, profe, no estudié. No importa, no hay problema, no hay problema. Bueno, vamos. Estuve igual repasando lo que usted dio y estuve escuchando lo que usted grabó. Está bien, no hay drama. Vamos a repasar y así de a poquito se nos va a ir quedando. Habíamos dicho que había básicamente 4 principios que nosotros lo tenemos que tener en cuenta como para poder iniciarnos en la lectura bíblica y poder ver de una manera más fácil y sencilla y interpretar textos que en nuestro caso son antiguos y que muchas veces son un poco difíciles, sobre todo cuando utilizamos traducciones como la Reina Valera, que tiene un idioma tal vez no tan común al nuestro, y si usamos las versiones que son más nuevas, están muy atravesadas por la persona que las tradujo. Entonces, para poder nosotros interpretar de una forma correcta, es mejor utilizar la hermenéutica, que nos va a servir con cualquier traducción, incluso lo podemos si la tomamos desde el griego. Bueno, uno de los principios, acuerden y tomen apunten, es el principio de la totalidad. Es decir, en el texto que estoy leyendo, darle un lugar en la totalidad, en nuestro caso, en la Biblia, darle un lugar. El lugar que le vamos a dar es su género literario, por ejemplo, y a ese nos daría un propósito. O sea, el género literario, en el caso de los evangelios, son, bueno, justamente contar prácticamente de forma testimonial lo sucedido en la vida de Jesús. Entonces, bueno, lo tenemos como un testimonio, un evangelio. Directamente es un testimonio que se está contando. No es lo mismo a la interpretación de un libro poético. No vamos a interpretar las palabras de la misma forma. Entonces, el principio de la totalidad es, bueno, tenemos esta porción de la palabra y lo vamos a interpretar como tal género. Entonces, principio de totalidad, darle un género a lo que nosotros estamos viendo. Después es el principio de la contextualización. Justamente, contexto histórico, ¿qué estaba pasando? Ese segundo principio, anótenlo, principio contextualización. Yo les había dejado a los que estuvieron en la clase anterior un pequeño en Filipenses 4, ¿no? Filipenses 4, 13, bueno, creo que. 4:13. Es una frase muy chiquita y que ahora van a ver que vamos a sacar muchísimo de esa frase muy chiquita. El contexto, en esa hora lo vamos a ver. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les dejé, el contexto, ¿cuál sería? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Qué estaba pasando en la vida de Pablo? ¿En qué año fue? Dándole un contexto histórico a lo que estaba escribiendo.
porque si le damos el contexto histórico vamos a entender lo que es el tercer principio, que es el de la caridad o de la beneficencia, que era darle el mejor sentido, por eso es caridad, darle el mejor sentido interpretacional a lo que el autor está diciendo. ¿Para qué? Para no sacar de contexto algo y utilizarlo de la forma que a nosotros nos sirve, sino utilizar el espíritu con el que la persona, el autor, lo está escribiendo. ¿Qué está diciendo verdaderamente el autor? Ahí está el principio de la caridad, darle el mejor contexto, sabiendo todo su contexto, dándole una buena interpretación. Entonces, el tercer principio era de la caridad o beneficencia. Se lo llama así porque le estás dando el mejor sentido a lo que quiere decir. Y el cuarto era el principio de la aplicación. El principio de la aplicación, o más allá del texto que sea, es, bueno, ¿y cómo lo aplico? Esto nos sirve, yo se los había dicho, nos sirve en este caso de hermenéutica bíblica, pero también lo podemos aplicar a cualquier texto, sobre todo si no es tan contemporáneo nuestro, si es un poco más antiguo. Bueno, tenemos que analizar todas estas cosas. Si es muy contemporáneo, bueno, probablemente la interpretación que nosotros le estamos dando es la más correcta, porque es la más común. Y yo les voy a dar un ejemplo bastante sencillo. A ver, Francisco, si hoy en día yo te digo que fui a ver una película que era formidable, ¿qué entendés vos? Yo te digo, la película formidable. Sí, que una película que dice que es muy, a mi punto de vista, que es muy real, que es muy auténtica y que es buena. Es buena. O sea, nosotros le damos un sentido a la palabra formidable como algo bueno, lindo, que es maravilloso incluso. Son un adjetivo que nosotros lo entendemos así. Pero hace 80, 90 años que cambió este significado. Cambió por el habla, cambió nuestra habla, y entonces la palabra formidable en realidad significa otra cosa que no tiene nada que ver. La palabra formidable hasta hace 100 años significaba algo de temor absoluto, algo muy terrorífico. Eso es algo formidable. Hoy en día la RAE, aparte del significado original, que hizo la RAE, bueno, juntó ahora el significado que nosotros le damos, como algo bueno o algo llamativo. Pero originalmente, la palabra formidable es algo que da terror y pavor. ¿A qué voy con esto? Cuando le analizamos en la hermenéutica, un texto que tiene más de 100 años, 50 años, que no es contemporáneo nuestro, él va a estar utilizando palabras que probablemente no digan lo que nosotros creemos. Por eso es importante ver todo el contexto y no intentar tomar una palabra, porque yo tal vez tomo una palabra con mi contexto, con mi experiencia en la sociedad que hoy en día estoy, y hace 100 años quería decir otra cosa. Y cuando hablamos de los textos bíblicos, estamos hablando de textos que están en griego y hace 2000 años. Entonces, es importante tomar todo el contexto para no hacer una mala interpretación y que terminen, bueno, ustedes sabrán bien que a veces alguien sale con una muy mala interpretación y termina siendo una nueva religión que está totalmente apartada, que no tiene nada que ver porque tomó una muy mala interpretación, lo tomó como actual, algo que era para tomarlo de la forma correcta, o sea, históricamente correcta. Este ejemplo es para que digan, esto es la importancia de la hermenéutica. Es simplemente para que podamos analizar de forma correcta el texto. Vamos a iniciar entonces con, si hay alguna duda, alguien quiere preguntar algo, si no, proseguimos por Filipenses. Vamos a proseguir por Filipenses. Acuerden que pueden hablar, levantar la mano, o hablar directamente no es molestia. Filipenses 4:13. Acá está mi papelito. La frase dice, lo escribió Pablo a la iglesia que estaba en Filipos, ¿no? A los filipenses, y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que los que lo intentaron hacer, ¿cómo iniciaron?
cómo se les ocurrió, si se equivocan no importa, cómo iniciaron con este texto para tomarlo de la forma hermenéutica. ¿Qué hicieron? ¿Qué ejercicio hicieron? ¿Lo puedo decir? Sí, sí, Francisco. Yo bueno, lo puso así, lo entiendo así. El apóstol Pablo manifestó lo que él había aprendido sirviendo al Señor. Bien, bien. Que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Perfecto. Eso sería una observación inicial. Y ahí después decía, pues sabía tener Ujú. en abundancia y también pasar necesidades, porque Dios le fortalecía. Los filipenses aprendieron a ser dadivosos y Dios amó en forma especial por su fidelidad. Amén. Ahí vos analizaste un poco el contexto y qué es lo que pasó. Sí, ¿Está sí, bien? sí, 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 Bárbaro. sí. ¿Anotaste algo más? Sí, después, no de filipenses, sino como habías dicho de que estaba Pasajes en lo, paralelos, claro. sí, 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 por ejemplo, me gustó de Mateo 16, 18, que Jesús dice a Petros, que se llama Simón, que en realidad era Simón el nombre, y que sobre él edificaría la iglesia. Ese no era literal la expresión de Jesús, sino que no era que sobre Pedro iba a edificar la iglesia, ni que Pedro iba a ser, bueno, no, sino que en la fe de Pedro, en esa revelación que tuvo y esa confianza que tenía de parte de Dios, a pesar de todo lo que tenía en ese momento él en su persona, tuvo la revelación de Dios y entonces eso impactó en Jesús y le dijo que le cambió el nombre y le puso Petro, ¿no? Claro. Bueno, Y pero bueno, ahí te fuiste a otro versículo y vos ahí lo sí, interpretaste hermenéuticamente a ese versículo. Está bien, sí, 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 sí. Es bien. lo que más o menos había dicho, que teníamos que buscar paralelos a Algún eso. paralelo a lo que estábamos tratando. Bien, Sí, bien. sí, sí, sí. Y había un cuarto punto. ¿Cuál podía ser? El cuarto punto, espere, que ya lo encuentro. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo no tener que aplicarlo? Ese era. Que Exacto, la aplicación que le damos, que era era el cuarto punto que yo les había dado. ¿Y claro, cómo sería? cómo lo aplico y cómo no tengo que aplicarlo, Bien, siempre en oración, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo lo aplico, digamos, como de ejemplo que nos dabas cuando nos enseñaba, que si yo no me preparo y después le digo, tomo el texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me agarro de eso, estoy faltando, soy deshonesto para conmigo y para con Dios, porque le pongo como si fuera que le quiero proponer en aprieto al Señor para que me bendiga yo sí, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa no es la bien. forma, Eso como una eso sería una forma errónea de aplicación del texto. Bien, exactamente eso, eso, bien, eso. bien. ¿Alguien más intentó hacerlo? ¿Fabi? Sí, profe, lo A ver, intenté ahí. ¿cómo te fue? A Bueno, ver. bueno, yo puse varias cosas porque puse en pausa muchas veces el video y tomé muchas notas de lo que usted estaba hablando en la parte de las tareas. En la Bien, primera observación inicial es leer el versículo, ¿no? está Es bien, leerlo. perfecto. Entonces yo Exacto. lo dividí en la frase que Pablo dijo, todo lo puedo. Entonces él se refería, todo lo podía con la fuerza interna que le daba Dios, ¿no? El Espíritu Santo, todo lo puedo, no nada que físico, sino que él no iba a hacer con su fuerza, sino que él hacía con la fuerza que le daba el Espíritu Santo. Dice, todo lo puedo, pero no se refería a nada que no fuera espiritual, digamos. Soportar lo que él estaba pasando en ese momento porque estaba en la cárcel, ¿no? Él se refería a eso. También en los capítulos anteriores, que también habla, ¿no? Y cuenta que él pasó, ¿no? Una buena vida y también ha pasado cosas, necesidades. Entonces Bueno,
supo Ahí estar en tendrías eso que un armarlo. tiempo. Escucha, Sí, ahí vos dijiste todo y está bien, pero tenés que, sí, para que esto te quede a vos bien, ahí armaste sí. dos cosas. Es que yo Uno lo fue escribí muy eso, armaste, lo- que está perfecto, que armaste. sí, El contexto, lo que estaba pasando, Pablo, históricamente, él estaba en la cárcel. Eso es algo muy sí, sí, importante sí. para saber que él estaba en la cárcel en ese momento, que estaba escribiendo, y después hiciste una comparación con otro versículo. Sí, está. No, yo escribí muchísimo como suelo escribir. Sí, está Pero bien, la frase, todo lo puedo, él entendía que lo podía porque el Espíritu Santo lo fortalecía, ¿no? Y la frase en la parte que dice, en Cristo, él estaba seguro en quién estaba poniendo su fe. Esa es bien, la parte de la observación de la frase de él. perfecto, Y ahí lo hago como cortito. Después, el bien. análisis del contexto inmediato que también pidió, es que Pablo Es- estaba agradeciendo a los filipenses en ese momento de su carta también por la claro, ayuda económica que le estaban dando, que le enviaban, ¿no? Y sí, bueno, los filipenses fueron muy, muy, muy generosos con Pablo, ¿no? En los versículos 11 y 12 dice que aprendió a estar aprendió a estar contento tanto en abundancia como en la necesidad. bien, Era como dijo usted que teníamos que leer los versículos claro, anterior, posterior, así. Bueno, perfecto, perfecto. por eso, y después en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es el que nosotros nos estamos basando, ¿no? Exacto, Y, exacto. y dice, la conclusión es que él habla la fortaleza espiritual. Esa es la que yo puse. Ese es el resumen de ese versículo del que estamos basando Está nosotros. bien. ¿Vos lo Y en el pondrías como aplicación? No, claro, como como que él se aplicación, sí, fortalece espiritualmente. No, no bien, está hablando de otra cosa, sino espiritualmente. No está hablando de que va a ser otra cosa. bien. El contexto literario, Filipenses es una carta del apóstol Pablo escrita desde la cárcel en Roma. Ujú, En esa carta de ánimo y gratitud, estoy media sin luz acá donde estoy, de los creyentes de los Filipos. El tono general del capítulo 4 es de alegría, paz y agradecimiento a pesar del sufrimiento. O sea, el sufrimiento físico de estar ahí, ¿no? Porque bien, también padeció su cuerpo. Por lo tanto, este versículo se ubica en una sección de exhortación y testimonio personal. El contexto histórico, Pablo escribió esta carta en el año 61 después de Cristo. Está encarcelado por haber predicado la palabra del Señor, ¿no? sí, sí, sí. Y Y bueno, buenísimo, bien, bien. Vas bien, con lo único que igual es tu primer ejercicio, a medida que vas haciendo, hay que tratar de esquematizarlos bien y ahora les voy a mostrar por qué hay que esquematizarlos bien. sí, yo lo puse así punto por punto, ¿eh? Pero es un Bien. montón. Sí, no Después importa, no importa. también Igual estás busqué bien, estás bien. pasajes paralelos, ¿Cómo y cuál? como el de Colosense, por ejemplo, no sé si el pastor lo leyó ese. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. O sea, está hablando de la Está fuerza bien. espiritual, ¿no? De la fuerza espiritual, del poder, Claro. sí. Bien, Juan 15:5. Separado de mí, nada podéis hacer. Así dijo el Señor. ¿No? Estando fuera de él, nada podemos hacer. También está hablando de esa fuerza interna, ¿no? Que es bien, espiritual. Después la aplicación práctica, la que también dijo el pastor, cómo aplicarlo correctamente. Confían en Cristo para resistir las pruebas, ¿no? En momentos difíciles como enfermedades, carencias o persecuciones, por ejemplo, que la palabra dice que vamos a pasar, ¿no? sí, Aprender a tener contentamiento y paz sin depender de la circunstancia, o sea, en la paz que solo Cristo nos puede dar, que es la palabra nos enseña. Recordar ujú, que nuestra fuerza espiritual viene de Jesús, o sea,
nuestra roca, ¿no? Y cómo no aplicarlo, no usarlo como una frase para justificar metas egoístas. Todo lo puedo, así que seré millonario, un ejemplo, que muchas veces se me paga en el pensamiento, ay, quisiera ser millonaria, ¿no? En esa fuerza no. No pensar que Cristo promete éxito material o ausencia o de sufrimiento, ¿no? O sea, esas cosas las vamos a padecer porque estamos en el mundo. La palabra no nos promete que no vamos a sufrir. La Bien, palabra nos dice que Él nos va a sostener bien. en las tormentas, ¿no? Y bueno, ese es el resumen más o menos. Entonces, a ver, viendo lo que ustedes han presentado, podemos llegar a la conclusión de que el pasaje en donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no me está quitando el hecho de que yo vaya a tener dificultades, no me está quitando el hecho de que probablemente la voy a pasar mal, sino que me está diciendo que cuando estén esos problemas, lo voy a poder superar porque estoy en Cristo. ¿Podríamos resumirlo así? Sí, Amén, profe. ¿Están de acuerdo que ese pasaje se refiere a nuestras fuerzas en Cristo? En Cristo, sí. En sí, lo que le soportar en fortalece Cristo. a él en ese momento es el espíritu para poder seguir sosteniendo su punto, no doblegarse ante lo que querían, que era que deje de predicar y que el Señor lo fortalezca para poder pasar lo que tenía que pasar y salir después. Y seguir, ¿no? Exacto. Hola Sharon, ¿cómo anda? Hola. Buenísimo, bien. Es importante, vean que con unas pequeñas, digamos, herramientas de hermenéutica podemos analizar el texto correctamente. Era un texto fácil, súper cortito, pero incluso este texto sabemos que se ha predicado, lo hemos escuchado muchas veces de una manera errónea, e incluso a veces las personas lo dicen de una forma errónea, y algunos ejemplos fueron los que se estuvieron dando. El hecho de hacer algo que es erróneo, es ilegal o está mal, y creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O el hecho de que puedo ser irresponsable con mi vida y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perdón, profe, Sí. de eso que estamos hablando, ¿no? Acá en el contexto 19 y 20 lo deja bien claro, ¿no? Lo de lo que usted decía recién, más allá, ¿no? De que lo que podamos estar pasando, siempre está la promesa de Dios, ¿no? Y en el 19 dice, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acá dice, ¿no? Que mismo Dios dice va a suplir todo lo que falta conforme dice a las riquezas de él en gloria, pero lo habla en Cristo Jesús. En O sea Cristo que, Jesús, claro. que ahí el texto mismo nos habla a través de la palabra también a nuestras vidas personales, ¿no? Yo lo tomo así, como que cada vez que leo un texto bíblico, lo pongo para mí primeramente, porque Dios siempre nos habla a través de su palabra, ¿no? Y un poco de lo que usted estaba explicando recién, yo lo cerraba acá en el 19 y 20, ¿no? Que ahí es donde Dios nos habla. Exacto. Sí. Vamos a leer algo para terminar de entender este contexto, y vamos a seguir con un texto nuevo que lo vamos a ir haciendo juntos. Como pasaje paralelo, de paso, y Francisco, vos que estás ahí ya con el micrófono, Segunda de Corintios 12, 9 y 10. 12, 9 y 10. Es un texto también conocido. 9 y 10, lo tengo. De Pablo. Sí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Hasta el 10, ¿cierto? Exacto, amén. Acá, Pablo, acá tenemos un buen paralelo con el otro texto que estábamos leyendo. La fuerza de Cristo se manifiesta no en la ausencia de situaciones, problemas, de debilidades, sino en el medio, de estar en medio de ellas y Él es Él el que nos capacita para tener esa perseverancia como creyentes. O sea, es su Espíritu el que nos guarda, el que nos fortalece en todas estas debilidades nuestras, en todos los problemas que nosotros podemos tener en Cristo. Por eso, todo lo puedo en Cristo no nos excluye de tener estos problemas, no nos excluye de nuestra debilidad tampoco. Lo que sabemos que en Él, en nuestro Padre, siempre podemos confiar. Entonces, el mensaje, ahí como para cerrar, lo tenemos en Él. Digamos, como texto puntual, es en Cristo. Eso es como una pequeña acotación. Y las aplicaciones, ustedes ya las dieron bastante bien, son las aplicaciones correctas que se le puede dar a este texto. Y marcaron bien las aplicaciones incorrectas, las que no deberían darse a este texto. Ahora vamos a ir a algo más complejo y bastante más difícil. Vamos a leer Lucas 12. Vamos a ir a la parábola del rico insensato y lo vamos a ir haciendo juntos. Fabiana, ¿querés leerlo? No sé si tenés algo de luz. Si tenés muy poca luz, Profe, ¿querés ¿12 leer? cuánto? Sí. 12. Vamos a leer todo del 13 al 21. Después vamos a volver solamente a la parábola. Sí. Del 13, Al 21. ok. Dice, el rico insensato, esa, ¿no? Sí. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta, no tengo luz, espera que voy a correr. Voy a correr para la luz. No hay problema. Ahí va. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mi granero y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposaré como come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Perdón la tartamudez. No hay problema, no hay problema. Se entendió. Me falta mi lámpara. Lucas, pero que yo estoy sin la Biblia, así que, bueno, vamos a aclarar. Vamos a analizar todo esto que se denomina como la parábola de rico insensato. Acá tenemos una parábola. ¿Qué es una parábola? Parábola, si quieren lo pueden anotar, viene del griego, de paraboleos,
Para es obviamente es como paramédico, o sea, va al lado, significa ir junto o estar al lado. Y voleos es el arrojar. Quiere decir que es algo que se arroja detrás de otra cosa. O sea, va paralelo a lo que está diciendo. Por lo tanto, siempre todas las parábolas tienen dos interpretaciones. Una que es la que se escucha y la otra que, como lo estamos leyendo en la Biblia y lo tenemos como palabra de Jesús, es una realidad espiritual que está oculta en la piedra original, por así decirlo. O sea, se tira una piedra y oculta va otra. Nosotros vamos a analizar primero lo que se ve para luego intentar vislumbrar qué es lo que no se ve. Yo la otra vez les había explicado que las parábolas se decían justamente para que el oyente no pueda oír. La idea era ocultar esta verdad espiritual en algo que parece obvio. En un principio, acá no tenemos un contexto muy grande, acá o que podríamos llevarlos a algún contexto, acá el contexto es casi inmediato, porque en los primeros versículos tenemos el que dice del 13 al 15, creo, sí, del 13 al 15, y dice, de la multitud, esperen que yo tengo una versión, vamos a cambiar la Biblia. Acá está. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahí tenemos el contexto. Viene este hombre que le dice esto, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y ahora Jesús hace una advertencia, no a este hombre, sino a todos los demás. Dice, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego dice, también les refirió una parábola. O sea, el inicio, acá tenemos lo que sería el contexto que está dando. Viene esta persona que le dice eso. Lo primero que vamos a analizar, vamos a empezar de arriba, es insensato. Porque es el rico insensato. ¿Qué es insensato? Y en estos casos, cuando son palabras que la podemos buscar, pero como, bueno, estamos hablando de la Biblia, mejor intentar entenderla en el griego. Afrón es en griego la palabra que se utiliza acá para insensatez, que significa sin entendimiento, sin visión, sin mente, pero no que no es inteligente, es que no tiene un entendimiento real. Eso es la palabra que se está utilizando acá. Así que cuando dice insensato es sin un gran entendimiento, que puede ser que seas inteligente, no quiere decir que no sea inteligente la persona, pero no tiene un entendimiento. A que analizamos nosotros no tiene un entendimiento de lo espiritual. Pero bueno, eso ya es interpretación nuestra, porque acá dice, es rico sin entendimiento. ¿Dónde viene este hombre y le dice que parta, pero miren el detalle que lo está diciendo? Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esto más o menos más o menos es posible, en Deuteronomio 18, Deuteronomio 17:8, dice que si hay algo difícil, que vaya donde, digamos, vaya a la iglesia, por así decirlo, y que le pregunte a los rabinos y hagan lo que el rabino dice. Por tanto, no estaría mal que el sujeto hubiera dicho que Jesús intervenga en el asunto. Pero miren cómo lo escribe acá el texto. Dice, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Acá lo primero que podemos sacar, el hecho de que fue a buscar a Jesús para su propio beneficio. Acá no vino a buscar justicia, no vino a buscar la sabiduría, no dijo, tengo que partir la herencia con mi hermano, puedes ayudarnos, puedes dar luz, lo que vino es a buscar algo suyo para él, avaricia. Lo que él quería que lo ayude, simplemente que lo ayude a él, no a ser justo, sino ayúdame a mí.
Y ahí Jesús les dice esto, y luego les dice, guardaos de toda avaricia. O sea que podemos entender de que Jesús interpreta el hecho de que sí quería para él, o sea, estaba buscando su propio favor, estaba buscando avaricia, no está buscando justicia. Ahí ya tenemos algo para analizar al inicio de la parábola, el que se acerca a Jesús para su propio bienestar. Entonces ahí se podríamos seguir desglosando. Pero todavía no llegamos a la parábola, simplemente estamos en el inicio. Vemos que una persona va a Jesús para su propio beneficio. Y esto es muy común, sobre todo cuando se predica el Evangelio de la Prosperidad, el vení que vas a ser millonario. Vení a la iglesia y vas a ser millonario. El hecho de hacer eso, de ir, acá Jesús lo está condenando bastante, porque está siendo avaro. Luego empieza con la parábola, que es lo más profundo de intentar interpretar. ¿Qué dice? La heredad de un hombre rico había producido mucho. Puntos a analizar. El hombre ya era rico y él tenía una herencia, dice la heredad. Lo que el hombre había recibido, no es lo que el hombre había comprado. Ya el hombre ya era rico de familia rica. La heredad de un hombre rico había producido mucho más de lo que era normal, ¿no? Dice, y pensando dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los haré mayores, y así guardaré todos mis frutos y bienes. Y acá algo muy interesante para que lo analicen. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ve que ahí el hombre está teniendo, en la parábola, está teniendo una charla interna consigo mismo, en donde él es el objeto de todo. O sea, acá el yo es el objeto de todo. Él habla constantemente en él. Él que hará, él tiene, él va a hacer, él va a comer. Y ahí está donde está apuntando la avaricia, está en uno mismo. Fíjense que Jesús nunca dijo ni habló que el rico era malo por ser rico, ni nada del estilo. No está hablando de esos temas. Está hablando de lo que el rico pensaba en su corazón. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, y acá hay una intervención del Padre, necio, esta noche vienen por tu alma, vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, y ahora hace una pregunta retórica, ¿de quién será? La pregunta retórica, lo habíamos visto anteriormente, es una pregunta que en sí misma no es una pregunta, sino que simplemente es una reflexión a todo lo que vimos. No importa de quién será, no importa si lo va a heredar el hijo, el familiar, la pregunta retórica es justamente ¿de qué te sirve? Volvemos a todo lo anterior, ¿de qué te sirve si hoy vas a morir? ¿De qué te sirve tu amor por estas cosas si hoy vas a morir? Entonces, bueno, ahí vamos a marcar otro como punto, la pregunta retórica. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y ahí termina. En el final, en el versículo 21, podemos entender un poco, tal vez, del trasfondo que estaba viendo, porque nosotros estamos viendo el lado común, la historia común del hombre rico que de repente produce mucho su campo, al punto de que, imagínense que para que un rico se ponga contento, tiene que haber producido muchísimo más de lo que sus cálculos estaban. Tenía que derribar los graneros y tenía que construir nuevo porque era tanto que no podía guardarlo en sus propios graneros. Y se sentía muy en paz. Esa es la historia que está contando. Entonces, vamos a intentar analizarla. Vamos a ir. Si quieren anoten, o Francisco, que más le gusta anotar, y Fabiana, pero anoten. Contexto y punto de partida. La parábola no surge de la nada, sino
O sea, esto sería principio de contextualidad, ¿no? Contexto y punto de partida. Del 13 al 15 vamos a tener, la parábola no surge de la nada, sino como respuesta directa a una solicitud de un hombre. Maestro de mi hermano, que parta conmigo la heredad. Así que ahí tenemos el contexto del que vamos a analizar. Antes de entrar en la parábola ya tenemos la respuesta. Jesús le dice en el 15, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que ahí ya tenemos una pequeña respuesta de a qué se va a referir esta parábola. Este versículo es clave para la hermenéutica para entender toda esta parábola. Jesús establece que el valor de la vida no está determinado en la riqueza material. La avaricia, codicia, ¿no?, que es el deseo desmedido por poseer siempre más, es el peligro que busca exponer. O sea, la avaricia es siempre estar buscando, y el ser humano tiende a ser avaro porque siempre quiere más. Elon Musk, con todo lo que tiene, intenta tener más y siempre quiere tener más, y somos avaros. Nuestra naturaleza es avara, y ahí es donde está el punto al cual Jesús está hablando. Vamos a hacer después análisis de narrativa. Vamos, la insensatez del rico, ¿no? Ahí en el análisis de narrativa podemos decir, bueno, el significado de la palabra insensato, ¿no?, que era sin entendimiento. Luego podemos poner un enfoque exclusivamente material. La única preocupación era dónde almacenar esta gran cosecha. Su horizonte de pensamiento se reduce solamente a lo físico. ¿Ves? No tiene en cuenta a Dios en ningún momento. Y lo temporal. Entonces, su pensamiento se reduce a lo físico y a lo temporal. Tiene un lenguaje, habíamos dicho, egoísta. La repetición de los pronombres posesivos, mis graneros, mis frutos, mis bienes, mi alma, subrayan un egoísmo radical. No contempla a Dios, no contempla a su prójimo, ni contempla jamás en su corazón la posibilidad de compartir nada, ni en nadie. En ningún momento él pensó en nadie tampoco, ni en su familia, ni en nada. Él pensó solamente en él. Vive en un total aislamiento espiritual, centrado únicamente en sí mismo. Entonces, ahora empezamos a ver el significado, como le decíamos, el principio de caridad, que es qué es lo que está diciendo. Está hablando sobre la persona que se centra el egoísmo total y se centra en sí mismo. Así que ya vamos desglosando un montón de temas que estamos sacando de esta parábola. Otro punto importante, la falsa seguridad, que lo tenemos ahí casi en los 19, en los últimos versículos. Dice, bueno, él decide derribar sus graneros para construir otro más grande, proyectando a futuro de muchos años de ocio y disfrute. Y acá vamos a aclarar otra vez, en ningún momento dice que proyectar a futuro está mal, porque en realidad proyectar a futuro está perfecto, no es que hay un problema de que él va a proyectar a futuro. El problema es todo el egoísmo que el hombre está trayendo. Alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Ahí tenemos en el versículo 19. Su seguridad está anclada en la abundancia material. Y ahí tenemos un punto importante. Su seguridad está anclada en lo material, creyendo que las riquezas le van a garantizar algo. Y por experiencia sabemos que obviamente bueno, a ver, ser pobre no es divertido, pero las riquezas no te garantizan nada. Eso lo sabemos. Pero acá lo que está hablando es cuando directamente tu seguridad, en lugar de estar puesto, en nuestro caso, en nuestro Padre Celestial, está puesta en las riquezas, en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades, en cualquier cosa que sea nuestra, en lugar de ponerlas en Dios. Ahí está hablando de la falsa seguridad.
Luego tenemos en el 20, lo llamé, lo puse la irrupción de lo eterno. La voz del Padre, la voz de Dios, irrumpe en el monólogo autosuficiente que tenía el rico, y el Padre le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y los que has provisto. ¿De quién será? Ahí el Padre entra con una pregunta retórica. ¿De quién será? No importa de quién será. La pregunta es: toda tu seguridad, ¿a dónde va? Todo lo que tienes, ¿a dónde va? Hasta ahí, más o menos, vamos bien, algo que quieren repasar. ¿Estamos? Bueno, vamos a aclarar, vamos a poner 2 puntos que son importantes. La vanidad de la acumulación. Acá, desglosando dentro de todo de la misma parábola, ¿no? La pregunta retórica, ¿de quién será? Resalta la inutilidad de la acumulación. El tesoro para sí no tiene valor en el momento de la verdad eterna, que es la muerte, ¿no? Su riqueza pasa a manos de otro y él no se va a llevar nada, es algo que sabemos, pero que comúnmente nos olvidamos. La condición humana, Dios le recuerda la fragilidad que tiene y bueno, y la inminente muerte que nosotros vamos a sufrir siempre, ¿no? Y ahora vamos a intentar darle el significado, el segundo significado, pero vamos a analizar el último, que es el que hace para sí tesoros y no es rico para Dios, que ese es el último verso que tiene. O sea, no es rico para Dios y todos los tesoros que hace, lo hace para sí mismo. Podemos decir, y ahora esta es la parte más compleja, porque algunas parábolas Jesús las explica muy bien. Algunas las interpreta porque se las han preguntado, pero esta no la interpreta, aunque si lo queremos seguir estudiando podemos leer todas las parábolas que vienen abajo, que más o menos te dan a entender de qué está hablando, porque más o menos vienen todo por el mismo, no son difíciles de interpretar, está bastante obvio, y podría yo dividirlo así, a grosso modo, en las riquezas terrenales y las riquezas celestiales, ¿no? Pero vamos a dejarlo eso como el último punto, que sería la aplicación. Ahora, viendo todos los puntos que vimos de esta parábola, la tarea va a ser la siguiente para los que puedan, los que se animen. La aplicación, la piedra, la que iba atrás, la espiritual, la que no se ve, ¿qué aplicación tiene? Porque estamos hablando no solamente cómo lo pueden interpretar esta parábola, justamente de la forma espiritual. Porque la parábola habla sobre el hombre, sobre la tierra y sobre sí mismo. ¿Cómo podrían ustedes aplicarlo de la forma espiritual y qué es lo que Jesús nos está diciendo? Obviamente, lean un poquito más adelante, un poquito más atrás, e intenten llegar a esta aplicación, que es la aplicación que, por ejemplo, en el caso de ustedes, que pueden mañana intentar hacer un sermón de esta palabra, que, bueno, darle la aplicación, porque no nos olvidemos que esto nos va a servir para preparar justamente prédicas, para hacer prédicas. Si nosotros no le podemos dar una aplicación, por más interesante que sea, queda solamente en algo interesante y no tiene una aplicación real en la vida de la persona, lo cual nosotros no es nuestro objetivo cuando estamos predicando, ¿no? Es justamente que la persona pueda ver algo. ¿Con qué lo pueden enlazar en lo espiritual esta parábola? E incluso, ¿con qué otro versículo lo pueden acompañar para que esta parábola tenga más claridad? Así que si pueden, anoten cómo lo aplicarían
y con qué otro versículo lo pueden enlazar para que sea más clara esta parábola. Y ahí estarían utilizando lo que es el principio de la totalidad, porque obviamente la Biblia tiene un punto fijo, que es, bueno, que es llevar las personas al conocimiento de Dios. Entonces, en la totalidad, ¿de qué serviría? ¿Cómo podríamos hacer que esto sea útil para nosotros predicar? ¿Y con qué versículo nos puede dar más luz? Si encuentran alguno, lo anotan y la semana que viene compartimos cuál es la aplicación y con qué versículo podemos obtener más luz de esta parábola que nos dejó Jesús. ¿Alguna duda? Bueno, probablemente fui bastante rápido. Si soy confuso, ustedes me tienen que decir, me tienen que levantar. ¿Más o menos entendieron? O sea que lo que tenemos que buscar es de lo que vos nos enseñaste hoy, tenemos que buscar nosotros lo espiritual, porque acá hablo más lo terrenal. Exacto. Y después lo que dice a lo último, así es el que hace para sí tesoro y no es para con Dios. O sea, lo que tenemos que explicar es esa parte. Esa sería la idea, sí. Sí, sí. Porque acuérdense que esto es una parábola. Entonces, sí o sí, ¿Se la puede sacar parábola... un versículo digamos, del que sigue, porque después sigue el afán y la ansiedad? ¿Se puede seguir con ese versículo? Y Sí, de sí, ahí sí. analizar todo. Ahí, por eso, lean los versículos, porque después da dos parábolas que tienen mucho que ver con esto. Por eso, ustedes lean las demás parábolas que siguen y fíjense de qué forma le pueden dar más luz a esta parábola oculta que quedó en la Biblia oculta, porque Jesús nunca la interpretó, la dejó ahí y dejó ese, al final, no es rico para con Dios, pero bueno, la idea es darle más claridad con la misma palabra, porque otro de los principios es que la misma Biblia se interpreta a sí misma, así que necesitamos que la Biblia interprete esto. Así que sí, Claro, con lo que sigue... Ahí vendría como lo espiritual, digamos, la interpretación el mensaje. espiritual de parte de Dios, porque si nosotros hacemos una prédica de esto, en realidad tendríamos que predicar la parte del 21, para mí. Sería interesante, sería lo más interesante. O que igual vimos que hay montones de temas. Y si están hablando de algún tema, pueden sacar un tema puntualmente. Si van a hablar de la avaricia, pueden hablar tranquilamente con esto porque habla de la avaricia. Y habla de varios temas. Pero hay algo más profundo, en todas las parábolas tiene algo más profundo. O sea, tiene un nivel de interpretación más profundo. Y ese sería el ejercicio, intentar llegar al nivel más profundo de la interpretación de esta palabra. Pero sí, tiene un montón de interpretaciones y aparte, cada versículo siempre se puede interpretar de manera más profunda. Y nosotros acá tenemos un montón de versículos. Pero acá la idea es buscar de la parábola, o sea, del 15 al 20, cuál es ese mensaje oculto, espiritual que hay ahí. ¿Se entendió? Amén. Sí. Amén. Bueno, ¿alguna duda? Estamos. Bueno, cualquier cosa me mandan un mensaje, me mandan WhatsApp. No hay ningún problema, me consultan, yo siempre estoy disponible. Así que bueno, vamos a ir terminando, vamos a despedirnos. Sandra, no te escuchamos, buenas noches. ¿Querés orar? Buenas noches. ¿Se Buenas escucha? noches, Sandra. Sí, te escuchamos, Dios te Sí. bendiga. Pues bendiciones. A ver, un cachito. Uy, perdone, no participé, me había agarrado un mareo re fuerte. Me había venido a trabajar. ¿Estás bien ahora? No hay Ahora problema. se me pasó. Ah, Sí, bueno. pero sí pude escuchar todo. Bueno, cualquier duda vos consulta, Sandra. Sí. Bueno, vamos a orar. Amén. Señor, gracias por este día, Señor, gracias por estas enseñanzas, Señor. Señor, sabemos que tú nos vas a ayudar para poder interpretar mejor, Señor, para nuestras vidas, Señor, y para poder enseñar a otros, Señor. Gracias por el profesor, Señor, por cada hermano, Señor. Bendecilo, guardalo, Señor. Y te
Agradecemos por todo lo que haces y por lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, Señor, en cada iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, bendecilo y acompáñalo a cada uno, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hoy Amén. es el día de que Martín Lutero hizo, ¿no, profe? Sí. Sí. Hoy es el día que se clavaron las tesis. Sí, las 95. Las 95 tesis. Sí, hoy es un Sí. día para los reformadores, es un día especial. Pero bueno, sí, es un buen día. Hoy y coincide con el día de Halloween, pero bueno, es un gran día. Así que Amén. sí. Amén. 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 Bendiciones. Bueno.